¿Cuál es el deseo de Dios con todo lo que Él ha creado? No solamente el hombre, pero todo el cosmos. Aprendimos esta mañana de que Dios amó de tal manera que al cosmos que dio su Hijo. Quiere decir que Jesús redimió no solamente las almas, Jesús vino a redimir todo lo perdido. Y todo lo perdido es todo lo que Él creó. Y quizás enfatizar la última parte que enseñé era que un antes y después de la obra de Jesús, hablando con alguien, diciendo, bueno, pero el diablo todavía tiene derecho legal. Bueno, el diablo ya no tiene derecho legal. Así que cuando Jesús dice en Juan 14:16, viene el príncipe de este cosmos, Jesús reconoce todavía que Satanás era el príncipe, viene y no tiene nada en mí. Ese es antes de la crucifixión y antes de la resurrección. Después de la resurrección, ¿qué dice Jesús? Toda potestad. Entonces ya la imagen está diferente. Ahora, el diablo actúa como si todavía fuera de él. Y en realidad el único poder que él tiene es el poder que el hombre le dé. Él no tiene poder sobre ti, él tiene poder donde tu mente no está ajustado con el reino. Él tiene poder donde tú lo dejas entrar. De hecho, reino quiere decir el lugar donde alguien gobierna. No es, el reino de Dios no quiere decir que es un lugar. No puedes decir, ese sitio físico como el reino de Holanda antiguamente, o reino de España, donde marcamos territorio. Cuando Jesús explica el reino, Él no está diciendo el reino está arriba en el cielo, o aquí, Él dice el reino está dentro de ustedes. ¿Por qué el reino está dentro de nosotros? En la medida que el rey de un reino reina, allí se establece ese reino. Por eso Él dice, cuando yo echo fuera demonios, porque preguntan a Jesús, dice, ¿cuándo más va a llegar tu reino? Bueno, dice, ya está, porque cuando yo echo fuera demonios, el reino de Dios se ha acercado. Cuando yo sano a los enfermos, el reino de Dios se ha acercado. ¿Por qué? Donde está la enfermedad, y la enfermedad no es de Dios, ¿quién gobierna ahí? Es el enemigo. Entonces Jesús, cuando en el poder de Dios, Él sana a los enfermos, ¿quién gobierna ahora ahí? Por eso el reino de Dios se ha acercado. Él tomó lugar de un gobierno que existía y ha quitado ese gobierno por el gobierno de Él. Una mentira reemplazado con verdad. Eso es antes el padre, que es el padre de la mentira, tenía poder ahí por la mentira. Si ahora tú ya no crees la mentira, crees la verdad te hará libre. La verdad causa que ahora Dios puede obrar y gobernar en esta área de tu vida. Y lo mismo con endemoniados, es aún más fácil de entender. Si alguien, dice Jesús, está endemoniado y yo echo fuera ese demonio, es lógico que antes el demonio gobernaba y ahora ¿quién? Ahora Jesús. Pero es cierto cuando nosotros, y por eso es lo importante entender eso, porque con Dios quiere que le servimos, Él no nos obliga a servir. El rey, aunque tiene todo poder, no nos obliga a hacer nada contra nuestra voluntad, porque Él quiere amantes. Pero el que está enamorado no necesita una motivación. Recuerda cuando estaban de novios, usted se gastó toda la plata, hizo todo, ¿verdad? Todos lo hicimos. Mañana estamos 29 años de casados y en estas semanas yo he estado pensando, wow, yo recuerdo muy bien estas 2-3 semanas antes de casarme. Y yo pensé, todavía después de 29 años estoy así. Y tengo que confesar, a veces no, pero yo quise recordarme de este tiempo. ¿Para qué? Recordar qué loco estaba yo por ella. Ahora, que queda clara que está más guapa ahora, mejor todo. Es como buen vinos, ¿sabes? Bien preservados. Pero, ¿entiende lo que digo? El amor es el poder mayor que existe en el cosmos. Es más fuerte que el odio, más fuerte que todo. Por eso va a vencer. Y ese amor nos impulsa a hacer y querer la voluntad de Dios. Entonces, en la siguiente clase yo quiero hablar de cómo tenemos que ajustarnos a una mentalidad de reino. Mucho en este tiempo, la iglesia va a necesitar como si fuera una computadora
que tiene cierto software, como se dice, un sistema operativo. Vamos a usar, por ejemplo, un PC con un Mac, ¿verdad? ¿Recuerdan? Entonces, si hay cierta programación en el disco duro, la computadora cuando la enciendes funciona según ese sistema operador. No puedes tú poner un programa Mac en un PC o viceversa. Pero muchas de las cosas que creemos influyen en nuestra vida, nuestro actuar, nuestro pensar, la imagen que tenemos de Dios. Yo me di cuenta cuando Jonathan, mi hijo, nació, yo dije, papá, en el cielo, ahora yo soy papá, wow, ahora ¿cómo tengo que ser? Dijo Dios, como yo trato a ti. Ahora, la imagen que yo tengo de Dios, si yo creo que Dios es un Dios duro, fuerte, que le pega a cualquier error que yo tengo, es lógico que yo hago lo mismo con mi hijo, ¿no? Porque si yo tengo que ser como mi Padre Celestial, es lógico que yo hago lo mismo. Lo mismo tiene que ver en todo lo que hacemos para Dios. Y tenemos que deprogramar a veces, tenemos que quitar ciertos programas, sistemas operativos y reemplazarlas con lo que sí son de Dios. Y eso es chocante a veces porque no nos damos cuenta de cómo estas formas de pensar nos han llevado por años. Y en la clase acerca de lo profético lo llamé gafas, ¿recuerdan? Gafas de entendimiento. Podemos tener gafas puestas y no nos damos cuenta y todas esas paredes son blancas, pero por tener gafas azul parecen todas azules. Hasta que tú te das cuenta que tus gafas son azules y todo lo que ves, lo ves por medio de esas gafas. También es acerca de los 4 puntos que voy a hablar ahora, tiene que ver con una mentalidad, si es de reino o no es de reino. Y lo primero es, ajustándonos a una mentalidad de reino, es mantener una perspectiva correcta de la iglesia. Y el primer escalón es que la gente piensa en un enfoque en uno mismo, que la iglesia existe para mí. Entonces yo voy a la iglesia, el pastor está para mí. Algunos piensan que porque dan sus diezmos, ofrendas, el pastor es en realidad el empleado de ellos. ¿Sabes? Como todo existe para mí, toda esta infraestructura existe para mi bendición. Esta mentalidad no produce nada a nivel social, solo produce algo para la persona individual. Yo no estoy diciendo que la iglesia existe con un propósito de bendecirte, pero eso no es el propósito de Dios cuando Él habla de eclesía, y mi esposa estaba hablando de eso. Lo segundo escalón ya es mayor revelación, es un enfoque en la iglesia. La mayoría de las iglesias que crecen tienen esto, que la gente le gusta ir a la iglesia, le gusta dar su dinero, su tiempo. Ya es una familia, ya tienen metas evangelísticas y ven que la iglesia es de ellos, no es simplemente para ellos, ellos también dan su tiempo para la meta que tienen en general. Esta iglesia, por ejemplo, es una iglesia como esta. Amén, ¿entiende lo que digo? Ya es otro nivel. Pero el tercer escalón es que la iglesia debe tener el enfoque en el reino. Y el enfoque en el reino va mucho más allá de nosotros mismos. La iglesia busca el propósito que Dios tiene con el cosmos. Y la iglesia se convierte en una herramienta, en todo lo que podemos llamar la iglesia, como Candy dijo, casa. Podemos verlo en hospital, pero en hospital nadie quiere estar toda la vida en hospital, ¿verdad? Cuando estás en la guerra y te dañas y tienes que ir al hospital a emergencias, tú no quieres que estar todo el tiempo allí, tú quieres salir para volver a estar haciendo lo que tienes que hacer. Entonces, pero a veces la gente piensa que la iglesia es un hospital, siempre te tiene que cuidar. No, hay cuidados intensivos, liberación de todo lo que necesitas. Pero con el propósito que sales de ahí para estar otra vez involucrado en la meta que en realidad tiene que venir de Dios, que es el reino de Dios. Amén. Entonces, mantener perspectiva correcta de la iglesia. Tenemos como 2 puntos de vista de la iglesia, ¿verdad? Una es que tenemos de la iglesia del domingo. Llamamos un núcleo central, porque cuando hablamos de iglesia, hasta decimos vamos a la iglesia. Esta idea ha crecido en el pasado. Entendemos que venimos de una cultura judía donde nació la iglesia cristiana. Ellos no celebraron el Sabbat, pero celebraron el domingo
su reunión para ya crear una diferencia entre esta religión, la religión judía, entre lo que es ahora el cuerpo de Cristo que se une, ¿dónde? En cualquier lugar, pero se reunieron también en el templo. ¿Qué día? El día de resurrección. Marcaron una diferencia. El sábado no es el domingo. El sábado era el sábado. Los judíos celebran el sábado el sábado, para nosotros celebramos el domingo. Entonces, había una distinción, y en esta distinción la iglesia empezó a buscar formas de cómo reunirse, pero nadie decía vamos a la iglesia, refiriéndose a un edificio. Esto lo hemos inventado nosotros. Y con la tradición de la iglesia católica y otras iglesias muy grandes, hemos creído que cuando vamos a una iglesia, vamos a un edificio. Para la Biblia eso no es cierto. Primeramente, Dios no vive en edificios hechos con... ¿Y quién es la iglesia? Somos nosotros la iglesia, el cuerpo de Cristo. Ahora, cuando pensamos en la iglesia, pensamos muchas veces en el grupo que se reúne el domingo, que esa es la iglesia. La pregunta ¿es solo la iglesia? Pues es parte de la iglesia. Y cada vez más, eso es lo que yo creo, vamos a ver una diferencia. Si Dios quiere alcanzar toda la sociedad, toda la gente van a poder estar en una iglesia. En la China, por ejemplo, muchos no pueden reunirse e ir a un edificio o estar en comunión con el resto de los creyentes en una ciudad, porque no se puede. Son parte de la iglesia. Entonces, ¿cuál es el concepto de la iglesia que tenemos que tener? Tenemos que verlo desde el cielo, que es Cristo ve a cada persona que cree, no solamente de una denominación, ve cada uno que es nacido de nuevo, lo ve como parte de su cuerpo. Puede estar en la iglesia católica, puede estar entre los mormones, yo no sé dónde está. Eso no es mío de juzgar. Entonces, la iglesia del domingo es solamente una parte de la iglesia. Si lo vemos así, es incorrecto, ¿no? Tienen fundación de apóstoles y profetas, pero tenemos también la iglesia en el mercado, el workplace, es la iglesia extendida, y tiene también el fundamento o fundación de lo que es apóstoles y profetas. Pablo, cuando dice en Efesios 2 que la iglesia está construida como templo en el Espíritu, ¿por encima de qué? El fundamento, los apóstoles y profetas, y Cristo, Jesús es la piedra angular. Él se está refiriendo a las enseñanzas de ellos, no físicamente a los apóstoles ni Jesús como fundamento. Está hablando de, como nosotros decimos, tengo un libro de algún autor, de Bill Johnson. Tengo Bill Johnson en mi armario. Él no está, estamos hablando de su enseñanza, ¿correcto? Entonces, cuando Pablo dice esto, es que Dios está construyendo, no ha terminado. El fundamento está terminado, pero la iglesia no. Él dice, está construyendo un templo en el Espíritu. ¿Hasta qué? Entonces, eso es lo que Dios está haciendo. Esta es su iglesia, pero su iglesia contiene todos los creyentes, todos que son parte de este cuerpo de Dios. Entonces, el reino de Dios es el gobierno de Dios, primero. Eclesia en griego, como mi esposa explicó esta mañana, la gente entendía, tenía que ver con gobierno, tenía que ver con un grupo de personas, ¿verdad? La iglesia es parte del reino. La iglesia no es igual al reino. La iglesia es parte del reino. A veces decimos, el reino es la iglesia. Yo no creo, yo creo que el reino de Dios es mucho más amplio que la iglesia. Es parte de lo que es el reino de Dios, ¿verdad? Cada creyente es miembro del cuerpo de Cristo, su iglesia. Jesucristo es la cabeza. Cada santo tiene un lugar en este cuerpo. Eso es lo que dice Pablo. En Efesios él dice, cuando Jesús murió, Efesios 4:11 adelante, descendió ¿qué? Al Hades. Dijo, dame las llaves, Satanás, ya no tienes poder, autoridad, ya soy yo. Y cuando subió, dijo, dice la Biblia, dio dones a los, y los dones son los ministerios. En personas, no es el don como un don de hablar en lenguas. Él dice, dio dones a los hombres primero. Fíjate, no solo a la iglesia. Más tarde él le explica también es para la iglesia. Pero yo creo que los dones fueron dados a los hombres, porque Dios quiso el cosmos, por eso dio los dones, apóstoles, profetas, maestros, todos. ¿A qué? A los hombres. Porque lo que Jesús es, Él es apóstol, profeta, ¿verdad? Él es el buen pastor. Todos los 5 ministerios, Jesús las representaba. El apóstol, nuestra fe.
¿El qué? Es el maestro, Él es el buen pastor, Él es ¿qué? Él es el evangelista. Todos estos ministerios Jesús en su vida lo tenía manifestado. Pero cuando suba al cielo, antes de subir al cielo, cuando Él, la Biblia dice, cuando sale y sube a mostrar otra vez, Él es como si su manto que tenía en estos cinco ministerios lo reparte y lo da como regalos a estas personas. Un apóstol es un regalo a los hombres. ¿Para qué? Él dice para la preparación de ¿qué? La edificación, o ¿cómo se llama? El equipamiento de los santos, para las santas, para que los santos hacen la obra de ministerio. Es muy diferente. Siempre pensábamos, el evangelista tiene que venir porque él sabe atraer a la gente y que la gente se convierte y luego ya nosotros las discipulamos. No, el evangelista, el apóstol, profeta son dados a la iglesia para enseñar a cada uno de nosotros ser apostólico, profético, evangelístico, etc. Amén. Y no todos tenemos uno de estos 5 ministerios, pero sí todos somos santos. Entonces, cuando hablamos de la iglesia, la buena forma de ver la iglesia es cada uno en este cuerpo tiene un lugar en esta sociedad. Y cada uno es santo y cada uno es llamado para cumplir su vocación. Puede ser detrás del púlpito o puede estar en cualquier lugar en la sociedad donde Dios está puesto. Y uno no es más que otro, creo yo. Hay lugares de honor, dice Pablo. Yo sí creo que se debe honrar al pastor, al apóstol, lo que le quieren llamar. Y se debe honrar, pero se debe honrar a todos. Amén. Entonces, ok, ¿entendieron esa parte? En realidad corresponde a otra clase, pero yo creo que es importante. Cada creyente tiene su ministerio, Efesios 4:11 hasta 15. El ministerio va más allá de la iglesia local con su forma de gobierno local. Cada iglesia tiene su forma de gobernar. Es un modelo que existe hoy. Ni necesariamente podemos decir, porque no sabemos, que fue el modelo del Nuevo Testamento. A veces pensamos que tenemos que volver al modelo del Nuevo Testamento. No es lo que la Biblia necesariamente dice. La Biblia dice que Jesús está construyendo su iglesia. La revelación de aquel tiempo la ajustaron en aquel tiempo. ¿Quién dice que el modelo de hoy es el modelo que tenemos que imitar de aquel tiempo? Yo creo que hoy día vamos a hacer cosas diferentes a lo que hicieron en el Nuevo Testamento. No van a estar fuera de la voluntad de Dios o bíblicamente fuera del fundamento, lo que Jesús y los apóstoles nos enseñaron, pero las formas en que las hacemos sí. Entonces lo podemos ver así. Tenemos una asamblea local con su ministerio, pero también tenemos una asamblea en los 7 montes. Voy a hablar ahora de los 7 montes. Y los 7 montes representan las 7 esferas de la sociedad. El primer monte es el monte de la religión, que podemos decir la iglesia local, que siempre ha sido el enfoque más importante para nosotros. La pregunta es, ¿cuál es el enfoque desde el cielo? Porque desde el cielo hay creyentes que están aquí. Mira, el domingo, por ejemplo, cuando se reúnen 600, 700 personas aquí o más, ¿cuántos de ellos están a tiempo completo en el ministerio con un llamado? Pagados por la iglesia. Aquí, ¿cuántos son? ¿4%, 2%, 3%? Ahora, la idea es que ellos están en el ministerio, como yo estoy en el ministerio. Cuando eres pastor estás en el ministerio. Cuando eres alguno de unos de estos y pagado por la iglesia estás en el ministerio. ¿El resto qué? Cuando el 98% de las personas tienen algún lugar en una de estas 7 esferas de la sociedad. Hombres de negocios, están en la educación, están en cualquier esfera donde ellos tienen que dedicar por lo menos 40 horas a la semana, aparte de todo lo que hacen en su tiempo libre. Para Dios esto todo es su iglesia. Entonces, si no tenemos un concepto correcto de la iglesia, no entendemos cuál es tu papel y por eso hemos perdido el efecto en donde Dios nos ha puesto como iglesia.